Dios, vamos a buscar en la carta primera de Juan, capítulo 2, verso 3. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Señor, te damos gracias en esta noche, te damos la gloria y la alabanza y la honra. Exaltamos tu poder en medio de la congregación. Reconocemos que tú eres nuestro Señor y Salvador, que tú fuiste a la cruz por nosotros. Te pedimos que con tu Espíritu Santo tú nos hables en el nombre de Jesús. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Este pasaje tiene un sentido que en las versiones diferentes a la Reina Valera sale más notoriamente. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si hacemos lo que Él nos manda. O sea, esta situación la plantean es cómo yo estoy seguro de que yo estoy conociendo a Dios. ¿Cómo estoy seguro de que conozco al Señor, a Dios, al Creador, al verdadero Dios? Es como una pregunta para uno mismo, porque cualquiera le puede decir: el Dios que tú oyes, el Dios en el cual tú crees, no es verdadero. Entonces, la respuesta o la pregunta es: ¿cómo sé yo eso? ¿Cómo sé que el Dios al cual estoy conociendo es el verdadero? Y cómo también voy a responderme si es verdad que le estoy conociendo. Porque podría ser el caso de que crea en el Señor pero no le conozca, no obtenga conocimiento. O sea, ¿qué me prueba que yo estoy creyendo en el verdadero Dios? Y segundo, que estoy conociendo al verdadero Dios. Porque el tema del conocimiento de Dios en la Biblia es un tema importante. Entonces esto es como parecido a la pregunta: ¿yo soy verdaderamente salvo? Esa pregunta también se responde por esta. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que yo conozco al verdadero Dios? ¿Y cuál es la evidencia de que yo realmente estoy creciendo en el conocimiento de Él? O sea, me estoy relacionando y aprendiendo de cómo es Dios. A eso se refiere aquí en este verso. Dice: y lo responde. Justamente el verso 3 es la respuesta a estas preguntas. Y en esto sabemos, dice, ¿en qué? Que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, el verdadero Dios da mandamientos. Los falsos dioses no dan mandamientos. No hay un decálogo, por ejemplo, como en los 10 mandamientos, en un culto idolátrico. Ningún Dios le va a mandar preceptos que guarden los seguidores de ellos. Entonces, con el verdadero Dios, con el Dios de Israel, sí. Él sí se ha manifestado hacia el hombre a través
de su palabra y de los mandamientos que ha dado. Entonces, un punto importante es que el verdadero Dios sí nos ha dejado mandamientos. En eso, nuestro Dios es único. Porque los ídolos, como dice la Biblia acerca de la idolatría, los ídolos son mudos. Son estatuas, son pinturas, son leños, maderos, que no hablan directamente, no le hablan a nadie, mucho menos le van a dejar preceptos para que guarde. Entonces, esa primera pregunta se responde así, de la misma manera que la segunda. El que guarda mandamientos es porque está con el verdadero Dios. Y lo está conociendo, porque uno guarda los mandamientos en la medida de su conocimiento. Cuando el pueblo de Dios peca, infringiendo los mandamientos, infracción de la ley, la consecuencia del pecado es destrucción. Por eso la Biblia dice que su pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Esa falta de conocimiento se hizo evidente en que no guardó los mandamientos. Y los mandamientos que se quebrantan, que son pecados, traen consecuencias en destrucción. Por eso cuando nosotros vamos conociendo al Señor, vamos incrementando nuestra obediencia a los preceptos y a los mandamientos. Y hay que tener claro esto porque se trata de obedecer, primero de conocer al verdadero Dios y segundo de guardar sus mandamientos, o sea, los mandamientos del verdadero Dios, no mandamientos de hombres. Porque esa es una cuestión bastante frecuente también. Que la gente comienza bien creyendo en el Señor, pero lentamente se aparta, se enfría, deja de acercarse, no reconoce al verdadero Dios y deja de oír los mandamientos del Señor y empieza a seguir sus propias ideas o ideas de otros, incluso a manera de mandamientos humanos. Y entonces lo que el apóstol Juan aquí nos habla es cómo cómo identificamos que estamos donde debemos estar, donde se supone. Porque aquí no se va a hablar de que usted está en una iglesia o está en otra y que por eso está en la verdad. Eso también es importante distinguirlo, porque muchísimas veces muchas personas creen que están en la verdad porque están en determinada iglesia del mundo o de cualquier época. Y entonces es otro error. La Biblia es clara y concisa, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? A Jesús. Si guardamos sus mandamientos. ¿Los de quién? Los del Señor, los del Dios, los de Jesucristo. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Con este también complementamos el hecho de que para guardar los mandamientos hay que conocer al Señor y segundo, amarlo. O amarlo y conocerlo. Los dos puntos son muy importantes. Y esto parece palabras y retórica, pero yo me estoy ajustando a lo que está aquí y en ese contexto no es ninguna retórica. Porque el tema es importante. Así como dijimos, si cualquier persona cristiana
se pregunta, ¿yo soy verdaderamente salvo? Depende de con quién se está relacionando. Si yo soy salvo es porque me estoy relacionando con el Señor Jesucristo. Lo estoy conociendo y le estoy obedeciendo, guardando los mandamientos. Como dicen, no son gravosos, o sea, no es ninguna dificultad. Los mandamientos en sí mismos no son gravosos. La dificultad, si se quiere reconocer alguna dificultad, es en cuanto al conocimiento. Por eso es que el conocimiento de la palabra de Dios es tan importante para todos. Esto no se juzga de ser humano, de hombre a hombre o de persona a persona. Todos necesitamos pasar por el mismo filtro. El hecho de que usted pase o no pase no me afecta a mí, ni lo mismo sucede con que yo lo haga o no lo haga. Eso no le cambia la verdad a cada persona. Por eso cuando venga el Señor por la iglesia, uno será tomado y otro será dejado. O sea, es individual. Cada uno se tiene que poner en la tarea de ajustar su vida a la obediencia. Y esto se va a dar y facilitar a través del conocimiento y del amor. Porque la falta de conocimiento, a lo cual tampoco tenemos que espantarnos, ni rasgar las vestiduras, ni juzgar, ni señalar a nadie. La falta de conocimiento es común a todos. Cuando una persona se convierte al Señor, no tiene conocimiento. Lo va a empezar a conocer. Cuando una persona comienza a estudiar las Escrituras, no tiene conocimiento. Va a empezar. Y el proceso es largo y tiene sus dificultades de mucho orden. Por ejemplo, hubo siglos, tiempos largos en que no tenían las personas que elegían creer, no tenían acceso a las Escrituras. Esa es una muy grande dificultad. Otra, han habido generaciones de hombres y mujeres que han creído que no han tenido maestros. 2 generales. No han tenido el contexto del pueblo o de la iglesia, o sea, han estado solos, aislados, pero han creído. Entonces, en este aspecto, la falta de conocimiento puede ser justificada, es decir, no hay quien enseñe. Incluso podemos decir también, hay maestros falsos que enseñan errores. Sobre todo en el sentido de que no se someten a las Escrituras. Con el tema de la falta de conocimiento hay que ser claro y sincero. Uno está aprendiendo todos los días si se vuelve lector, estudioso de la palabra, si escucha la palabra, si ora continuamente, si está buscando el rostro del Señor. Y está estudiando y tiene lugar donde aprender, tiene maestros, tiene acceso a la Biblia. Incluso es necesario tener acceso a otros materiales complementarios como estudios bíblicos, comentarios, diccionarios. O sea, el conocimiento no es solamente que yo leí la Biblia, hay que leer varias versiones comparativamente
no para criticar una u otra, sino para completar el conocimiento, porque es un conocimiento que nos llega a través de muchísimo tiempo y en diferentes idiomas. Y nosotros en general entendemos que las traducciones hechas por los hombres dedicados a esta actividad de hace muchos años, es un esfuerzo y un trabajo extraordinario y bien hecho en general, pero es necesario complementar porque hay pasajes que exigen el estudio comparativo y el contexto y el comentario para poder dar o obtener un conocimiento que me lleve al conocimiento del Señor y que me lleve a la obediencia a su palabra. Porque el conocimiento sin ese fin envanece. Es decir, ¿de qué me sirve o qué le sirve a alguien llenarse de datos y de conocimiento, de versos, pero si no obedece ninguno? En la medida que cada cual va creciendo en el conocimiento del Señor y de su palabra, pues se ve movido por el mismo Señor, por su palabra, a la obediencia, porque va aprendiendo, va entendiendo, viene la revelación progresiva. Entonces lo que no entiende al principio, después lo va a entender. Por eso la Biblia dice que hay que comenzar con la leche, alimento líquido de leche, leche espiritual, y luego ya el alimento sólido. Una persona que recibe alimento como la leche no es una persona que tiene mucho conocimiento y por lo tanto habrán temas en su vida en donde no hay obediencia como debe ser al Señor, porque no han sido alumbrados por la palabra en la conciencia de la persona. Pero en la medida que la persona sigue avanzando en el estudio, llegará un momento en que el Señor le alumbra con la palabra. Y la persona, si está conociendo al verdadero Dios, se aparta. Si la persona está con fe en Cristo y reconociéndolo a Él, se va a apartar. Eso es más o menos lo que nos da a entender. O sea que la obediencia depende del conocimiento. A tal punto que cómo sé yo o cómo sabe cada uno de nosotros si verdaderamente estamos con el Señor y si verdaderamente estamos avanzando en el conocimiento de Él. El avance en el conocimiento de Él se mide, como dice este verso, en que guardamos sus mandamientos. La obediencia es una clara indicación de nuestro conocimiento de Cristo. Así se expresa. ¿Qué indica que tenemos conocimiento del Señor? Nuestra obediencia a la palabra. ¿Qué indica que no lo tenemos? Pues que hay muchos aspectos de la palabra que no los aceptamos, por ejemplo, no los conocemos como debe ser. Y entonces incluso mucha gente se atreve a discutir. Y esto también repercute en un hecho general importante que ya lo toqué de lado, y es que en la iglesia la obediencia es a la palabra del Señor, no a las personas. O sea, que a una persona de la iglesia que está en autoridad, los miembros de la iglesia no lo van a obedecer por cuanto es una persona como tal. Lo van a obedecer, pero por obedecer al Señor y su palabra. Y en forma ideal,
y dependiendo del conocimiento del Señor, esto se realizará así. Cuando falta conocimiento, no se logra este punto. Entonces las personas a veces están en la iglesia y participan más por simpatías personales que por conocimiento de la palabra de Dios. Y que cuando por alguna razón se pierden las simpatías personales o las amistades, o la conexión, las personas se apartan, no siguen en la obediencia. Por ejemplo, en ese verso, sujetados a vuestros pastores. Si una persona no tiene conocimiento, y a mí me ha pasado, ni siquiera lo comenta el verso, porque sabe que esa persona, por su debilidad en la fe y su escaso conocimiento de la palabra, pues va a reñir con la palabra y con muchas palabras de Dios. Pero en el momento en que una persona deja de reñir porque ya tiene conocimiento, el conocimiento es claro, le habla la conciencia de la persona, porque eso es necesario. Una persona comienza a obedecer cuando su conciencia ha sido tocada por la palabra de Dios. Mientras que eso no sucede, la persona no obedece, así le diga quien le diga. Eso no depende de los individuos. Podemos reconocer también, porque hay que hacerlo, que la unción del Espíritu Santo contribuye mucho. Y esa es la forma como el Espíritu Santo dota de conocimiento a las personas, haciendo que cuando escuchan la palabra, el Señor, con su Espíritu, les da la revelación. Y esa revelación en la conciencia de la persona hace que la persona crea y luego obedezca. Y entonces cuando viene esta obediencia, o sea que guarda los mandamientos, es porque ese hecho nos está indicando que esa persona está conociendo al Señor. Esto funciona para todos. La idea no es andar viendo quién obedece y quién no. La idea es ir viendo uno a cada uno, a sí mismo. Y entonces se va a observar uno mismo que si yo o usted guarda los mandamientos, es una clara indicación de que usted está conociendo al Señor, que está en el lugar que Dios lo ha puesto para que lo conozca al Señor y lo obedezca. Entonces ese punto nos resuelve la discusión o duda si estoy en un sitio que debo estar o no. Entonces, porque en el verso 4 dice, el que dice, yo le conozco. Muchos dicen eso. Muchos andan por ahí diciendo que conocen al Señor. Esto tampoco es para discusión. O que tienen conocimiento de Dios. O que ellos han hecho estudios y conocen la Biblia. Y que conocen muchos temas de la Biblia. Y descalifican a otros por la razón que sea. Esas personas hay que observarles si guardan los mandamientos. O sea, si están en una obediencia de fe al Señor. Porque ya sabemos que a la iglesia nos corresponde practicar la fe
para ser salvos. Y por la misma fe vamos a guardar los mandamientos para ser bendecidos y prosperados. Entonces, la evidencia viene es por la práctica de la obediencia o mejor, la obediencia a los mandamientos, como señal de que estoy en el Señor, que mi Señor es mi Rey, que el Señor es mi autoridad. Porque como decimos, los falsos dioses no tienen esto. Mandamientos con las características de ley y mandamientos con la característica de moral en cuanto a bien y mal. Porque a veces en las idolatrías se ven o dicen que los ídolos a los cuales siguen las personas les ordenaron algo. Pero ese tipo de órdenes son rituales, no tienen nada que ver con el bien y el mal, más bien son como hasta ridículos, porque no tienen ningún contexto moral ni ningún beneficio por ese sentido, que si hago lo bueno, me viene algo bueno. Entonces, los ídolos no van a dar órdenes como no matarás, por ejemplo. O no dicen nada, o en últimas, a través de los demonios, inducen a la muerte, al asesinato y al suicidio. O sea, lejos de llevar al cumplimiento o a guardar los mandamientos, lo que hacen es impulsar a las personas al pecado. Entonces, si una persona se observa a sí mismo guardando sus mandamientos, pues ya sabe que es porque está conociendo al Señor. Y va a dar tranquilidad. ¿Por qué? Porque todos necesitamos tener esas seguridades. Todos. Pero para responder a la pregunta, el tema no va por el lado de la religión o por el lado de la iglesia. Va por el lado de la autoridad del Señor y de su palabra. Porque el punto de referencia del creyente es la palabra de Dios. Porque la palabra es la verdad. Por medio de su palabra vamos a conocer al Señor. Entonces el que no guarda los mandamientos, así recite todos los mandamientos, pero que no guarda, de esa persona se puede pensar que no está relacionándose con el Señor y que no lo está conociendo. Aunque tenga apariencia de piedad, porque a veces la apariencia de piedad puede confundir, es decir, hace que uno crea que una persona es muy, como diría el hermano del Señor Santiago, que es una persona muy piadosa, que tiene una gran apariencia de piedad. La idea no es esa, sino que se guarde los mandamientos. La apariencia de piedad es una situación que se da en el momento de la oración, de la devoción en el templo y todo eso. Pero eso no significa necesariamente obediencia a los mandamientos. Por eso muchas veces se dice
que la fe y la obediencia al Señor adquieren más protagonismo en la vida de una persona es fuera del templo. Cuando ya está en el curso de sus días de la vida y donde las circunstancias van a sacar las verdades. Ahora, no se trata de presionar ni de sojuzgar ni de escandalizar, simplemente cada uno tiene que darse cuenta si está obedeciendo. Y si está obedeciendo, debe estar tranquilo. Porque esa obediencia no es racional, esa obediencia no es resultado de la lógica o de la inteligencia, porque alguien es inteligente y entendió algo. La obediencia al Señor, a los mandamientos, es porque está conociendo al Señor. Cuando uno conoce al Señor, el Señor va creciendo. La imagen interna que cada persona tiene del Señor va creciendo. O sea, cada vez lo va a ver más grande como es. O sea, porque el Señor es grande, es el creador del cielo y de la tierra. Y entonces la persona va a ir creciendo en el conocimiento de Dios y cada vez se va a dar cuenta de la grandeza de nuestro Dios, de la inmensidad de nuestro Dios, porque no es grande. Los cielos de los cielos no te pueden contener, escribía Salomón. Mucho menos un templo hecho por personas. El Señor es más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar y va creciendo, pero esta noción de grandeza de Dios es consecuencia de conocimiento que va creciendo a través de la palabra de Dios, de las Escrituras. Por eso dice aquí en el verso 5, pero el que guarda su palabra, en la versión internacional dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos, ya no solamente es conocimiento, sino unidad. Ya que está unido. ¿Por qué? Porque hay conocimiento y hay amor. Por eso dice, en cambio el amor de Dios se va a manifestar plenamente en la vida del que obedece su palabra. La obediencia a la palabra es la que va a permitir eso. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. En esta otra versión, pues el amor llega a su perfección cuando uno obedece lo que Dios enseña. Este es otro detalle importante de lo que dice. O sea, el amor también está relacionado con la palabra. De la misma manera que una persona guarda los mandamientos por el conocimiento, de la misma forma una persona ama por el conocimiento de la palabra. O sea, que una persona que no oye la palabra, que no escudriña las Escrituras, no va a tener amor de Dios en su vida, ni va a poder manifestar ese amor. Por eso la gente a veces no entiende, ni uno mismo entiende las diferencias. Y nos vamos dando cuenta es que pensamos que que el amor simplemente es un sentimiento, es un afecto y que es personal. Y de acuerdo a esto, el amor es un resultado del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso dice, pues el amor llega a su perfección, o sea, el amor se desarrolla a un nivel de perfección.
lo cual significa que hay unas etapas del desarrollo del amor que es en donde el amor no es perfecto, y eso creo que nos pasa a todos y también nos tranquiliza, porque si uno a veces se examina a sí mismo con respecto al tema del conocimiento o al tema del amor, va a encontrar que uno no guarda los mandamientos completamente y que en el trato interpersonal y en las situaciones de la vida se nota que falta amor. ¿Y por qué es eso? Porque no ha sido perfeccionado, porque le ha faltado tiempo de obediencia. O sea que uno, cuando el Señor le habla a la conciencia y lo induce a obedecer algo, lo que debe hacer es obedecer a partir de ese momento, para que esa obediencia en todo lo que le suceda, en esa forma, esa obediencia produzca una perfección en el amor. Y esto, como tantas veces lo hemos comentado, se nota justamente en el apóstol Juan. Cuando Juan era discípulo del Señor, era un hombre que le faltaba mucho y era muy violento. Sin embargo, se relacionó con el Señor, y después de la ascensión del Señor en el ministerio de Juan, pasan muchos años, al punto que él se denomina a sí mismo en las epístolas, como esta que estamos leyendo, como el anciano. O sea que llevaba mucho tiempo de vida, era un anciano. Y entre el discípulo del Señor y el anciano hay una diferencia, el amor que proyecta. Por eso a Juan le llaman el apóstol del amor, porque proyectaba mucho afecto, mucho amor. ¿Y qué significa eso? Lo que estamos diciendo y lo que dice aquí. Podríamos decir, en Juan el amor llegó a su perfección porque obedeció lo que Dios le enseñó. Y eso es literal, así. Juan llegó así, a ese nivel, por obediencia a lo que el Señor le enseñó. Desde que anduvo con el Señor Jesucristo por el mar de Galilea y por Jerusalén. Esa obediencia a largo plazo durante toda la vida fue trayendo perfeccionamiento, que se va a medir también en el conocimiento. Por eso no es lo mismo estos discípulos del Señor, que les faltaba muchísimo conocimiento. Podríamos aceptar, está bien, ganas no les faltaban, especialmente a Pedro. Ganas no les faltaban, pero sí les faltaba conocimiento. Porque el conocimiento es lento y va relacionado con la obediencia. Porque es una evidencia de la obediencia. El conocimiento es una evidencia de la obediencia. Esto funciona en las dos formas. La obediencia es consecuencia del conocimiento, pero el conocimiento también es consecuencia de la obediencia de haber leído, porque ¿a cuántos le dicen lea la Biblia? Y no lo hacen. Y entonces, ¿cómo van a avanzar en el conocimiento de Dios? No van a avanzar. Y si no avanzan en el conocimiento, no van a avanzar en la obediencia. Y no van a avanzar en el amor. Y esto pues hay que ponerle atención a nivel personal. O sea, no le voy a poner yo atención con respecto a otra persona, no es, yo le pondré atención a lo mío. Y ustedes en el trato diario, y lo bueno es que yo no los estoy viendo, no sé quiénes están viendo esto, no sé. Ustedes en el trato diario se van a dar cuenta que hay mucha imperfección
en cada uno de nosotros. Que hay mucha imperfección, que hay muchas desobediencias, que hay mucha falta de amor. ¿Y esto cómo se arregla? Estudiando la palabra y recibiéndola y cumpliéndola con toda la dirección del Espíritu Santo, porque si una persona le habla a otro, generalmente nosotros los seres humanos somos impacientes, somos toscos, somos bruscos, ya queremos, en fin, llenos de limitación. Pero una persona que esté guiada por el Espíritu Santo va a ser llevado a las Escrituras y va a pasar algo mejor todavía, y es que el Señor nos va a llevar a los pasajes, a los párrafos de las Escrituras que necesitamos estudiar, conocer. Por eso es que la gente dice, el Señor me habló, porque sintió que el Señor le guió en un texto de la palabra, y ese texto se alumbró por la revelación, y entonces la persona tiene más claro eso, y si tiene que ver con algún precepto o mandamiento, pues va a empezar a cumplir. Aquí dice, pues el amor llega a su perfección cuando uno obedece a lo que Dios enseña. Y cuando hay amor y uno ha sido perfeccionado en el amor, echa fuera el temor. Entonces el temor, como un indicador de falta de fe, es también un indicador de falta de obediencia y de amor y de conocimiento. Es una persona que se amedrenta mucho por las situaciones que vive, que se deja afectar por el miedo. Es por eso, porque le falta conocimiento, que lo perfeccione en el amor. Y que lo perfeccione en la obediencia, porque son interrelacionados. El conocimiento lleva a la obediencia y la obediencia lleva al conocimiento. La prueba, dice en esta versión, Palabra de Dios, dice, la prueba de que andamos bien con Dios es la siguiente. El que dice que permanece en Dios debe vivir como vivió Jesús. Entonces, esto refleja que las personas que van creciendo en el conocimiento de Dios van a avanzar hacia el estilo de vida de Cristo. En la versión Reina Valera dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él. O sea, ¿cómo anduvo el Señor? Entonces lo podemos entender más fácil. ¿A qué se dedicó el Señor? Entonces, ya veremos. Una fase de su vida estuvo con su padre trabajando en el taller de carpintería. Y otra fase estuvo predicando el Evangelio, obedeciendo a su Padre Celestial.
Y lo que notamos es eso, porque el niño crecía en gracia, dice, hablando del Señor Jesucristo, y en sabiduría y en, no recuerdo la última parte del verso, crecía en gracia y en sabiduría, y en conocimiento creo que es. Y cuando fue como creciendo en eso, con la edad, y en estatura, perdón, dice, y en la estatura, entonces ya estaba con tanto conocimiento que se dedicó a obedecer a su Padre Celestial haciendo la obra que tenía que hacer. Pero entonces notamos que esto está muy interrelacionado. Ahora, aquí el pasaje 2 del capítulo 2, verso 1, comienza con el tema de el pecado. Y el apóstol Pablo, para completar ese tema, es como la base del el punto de partida de donde todos salimos, siendo pecadores. Y que vamos a tener que dejar de pecar. Cada persona que siga a Jesús va a ir dejando la práctica del pecado. Entonces dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, la idea es dejar de pecar. Pero eso va a depender de lo que dice más adelante, del conocimiento. Y si alguno hubiera pecado, aquí viene una parte necesaria, es para quitar las actitudes de juicio y de escándalo. Y si alguno hubiera pecado, dice, es como decir, no se preocupe, tiene solución. ¿Cuál es? Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo justo. Entonces, si a una persona la señalan porque ha pecado y esa persona actúa por fe, sabe que Cristo es su abogado y que lo va a defender y que el señalamiento de las personas no tiene lugar. A un pecador que decide arrepentirse y apartarse del pecado, el juicio de la gente no lo afecta, porque no lo va a llevar a la condenación. Ese es el punto. No lo afecta porque porque a una persona la juzguen, Dios no lo va a condenar. La persona se condena si no acepta a Jesús como su propiciación por el pecado. Y aquí lo explica, dice, si alguno hubiere pecado, o sea, no hay problema. No nos quedemos estancados ahí. Dice, abogado tenemos para con el Padre, o sea, va a haber una persona que va a tramitar delante del Padre el perdón, con base en su propio sacrificio en la cruz. Es como decir que si alguno ha pecado y se acoge a la defensa que hace Cristo como abogado, el Señor Jesucristo va a ir delante del Padre y le va a decir que esa persona está perdonada porque esa persona cree en su sacrificio en la cruz. O dicho de otra manera, es yo di mi vida y derramé mi sangre por esa persona en la cruz. Esa es la defensa. La defensa del Señor Jesucristo no es con base en nosotros, sino en Él. Para defender a cualquier persona delante del Padre, el Señor no va a ir a argumentar acerca de las circunstancias de la persona. Él lo único que va a decir, yo di mi vida por esta persona también. Y por lo tanto está perdonado.
Por eso Él hace su defensa con base en la propiciación de nuestros pecados. Lo que es que Él dio su vida por nosotros. Y no por solamente los nuestros, dice, sino también por los de todo el mundo. El que le gusta escandalizar con el pecado y señalar y hacer que la gente marque, señale y juzgue escandalosamente a otros es el diablo. El Señor Jesucristo no tiene problema. O sea que si una persona, por ejemplo un pastor, se da cuenta que él dice, o se entera porque el mismo discípulo le cuenta que ha pecado, lo único que tiene que decirle es: acógete a la propiciación de Cristo en la cruz. Deja que el Señor sea tu abogado delante del Padre. Y Cristo Jesús va a decir: yo fui a la cruz por esta persona y todos sus pecados están perdonados. O sea, es sencillo, porque ya está hecho y se hizo de una vez y para siempre. Por eso es tan sencillo que no dice no solo nuestros pecados, sino los de todo el mundo. O sea, que la gente no tiene perdón de pecados es porque no reconocen al Señor. Porque no le piden al Señor. Si le pidieran, estarían perdonados. Vamos a darle gracias.